vida, a quien le debo mis años, con quien comparto mis triunfos y también mis fracasos. Los que me aman de forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás, porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección, en quien puedo confiar si me siento mal, porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido, siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. De forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás, porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección, en quien puedo confiar si me siento mal, porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido, siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Saludos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Ibarra. Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana de tu radio consentida internacional, orgullosamente hispana, ecuatoriana. Muy buenos días, mis amigos. Un saludo importante para toda la gente. Saludos para usted que está con nosotros. Gracias por permitirnos estar al lado suyo en este programa de viernes. Hoy estamos con Rodrigo Oleas Játiva, programa Dialogando, que se hace todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana. Pero tenemos un compromiso. Mr. Ruge va a estar en el evento inaugurado del día de mañana, 24 de junio, en el Eloy Alfaro y Madre Selva, el tercer patio de Gama Autos. Hemos tenido el gusto de estar inaugurando los patios con felicitaciones y bendición para toda la gente que trabaja ahí también, a su gerente propietario, a toda la gente, la logística que tiene el patio, el trabajo constante que prepara los vehículos seminuevos. Así que mis amigos están invitados para que en la pantalla de Radio La Consentida lo esté siguiendo el programa de mañana a las 9 en adelante. Bienvenido para Rodrigo Oleas esta mañana. Un saludo importante. Muy buenos días. Estamos preparados ya para darle a conocer el programa de hoy con su invitado especial, el escritor Manuel Vivanco Riofrío, que tenemos el gusto de tenerlo aquí en el día de hoy. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, distinguidos amigos oyentes. Me gustaría, Marco Vinicio, que exactamente como faltan 11 minutos para las 9 de la mañana, te comuniques ya con don Manuel Vivanco Riofrío para la entrevista de esta mañana, una entrevista por demás importante. Bueno, justamente yo he considerado a la ciudad de Loja como una ciudad de gran aval cultural. Desde sus inicios en la República del Ecuador,
Loja es un estandarte de la cultura ecuatoriana. Es una ciudad enarbolada en el prestigio de la literatura, la filosofía, las letras, todo ese conjunto armónico que hace el desarrollo cultural. Y nunca me he cansado de decir que la capital o las dos capitales culturales de la República del Ecuador siempre fueron Loja y Cuenca, la capital Azuay. Porque de las dos ciudades del Austro han salido gente de mucho prestigio. Ya en los años 60, cuando apenas yo tenía 11 años de edad, se vislumbró la categoría y la calidad del teatro en Loja. Y me llamaba profundamente la atención saber de que había una ciudad en el Ecuador que llegó a ser tan importante en ese aspecto del teatro, que solamente había en Europa, en las grandes capitales y en las ciudades o en los países más desarrollados culturalmente del viejo continente. En Italia, el teatro, no digamos en Inglaterra, Austria, Francia. Teníamos realmente países notables y ciudades notables en el viejo continente. Y a esa altura se puso, siendo nuestro país tan pequeño y distante, dividido por el Océano Atlántico, Loja se constituyó en una de las ciudades importantísimas de la América del Sur, de la América Morena, teniendo el teatro. Y era un desarrollo cultural que desde ahí partió indudablemente como una ciudad que era un primor en el orden cultural. A mí no me gusta adular ni linsortijar. Soy una persona muy seria en ese aspecto, demasiadamente definido en mi carácter. Y por eso mi sombrero para Loja, una ciudad a la que le quiero muchísimo. Ahí hice mi tesis de grado para graduarme en la Universidad Central, trabajo de campo, y me fui a hacer justamente en Vilcabamba, donde permanecí un año entero para poder traer la tesis completa y graduarme en la Universidad Central del Ecuador. La persona que hoy vamos a entrevistar es una persona de desarrollo cultural, es una persona apreciada, un elemento muy transparente, cristalino, tanto como persona y como intelectual, amante del desarrollo cultural. Yo he leído muy detenidamente el último libro que gentilmente Manuel me hizo llegar a mis manos, Destino Sur. Y aquí veo, por ejemplo, destaques de la obra de parte de Blasco Peña Herrera Solá, de Efraín Borrero Espinosa, Lolo Echeverría y Camilo Valdivieso Cueva. Quienes analizan el libro de Manuel son personas de desarrollo cultural, de avance intelectual, y le valoran como tal, como un hombre culto, como un hombre intelectual. Manuel, seas bienvenido. Te doy el saludo respectivo para que te dirijas a toda esta sociedad de ecuatorianos y ecuatorianas que sobre todo te van a escuchar
porque la consentida internacional tiene salida en el estado de Maryland, en el estado de Texas, Miami, y también tenemos mucha sintonía en Portugal, en España, en el estado de Oaxaca, en la capital del Distrito Federal de la República de México. 1 millón de personas te escuchan en este momento, mi estimado Manuel, en el exterior y también aquí dentro del orden nacional. Mi aprecio para ti y mi saludo respectivo para que te dirijas a la audiencia, mi estimado Manuel. Buenos días, estimado Rodrigo. Es un placer estar en la Consentida Internacional. Saludo con mucho afecto y admiración a Marco Vinicio Tenemasa. Te saludo a ti, obviamente, amigo, escritor y buscador de palabras y de historias que hacen que el Ecuador siga adelante con su tradición de ser un país culto. Como lo dijera hace mucho tiempo Benjamín Carrión, la gran potencia, el gran potencial del Ecuador es la cultura, antes que los otros grandes tesoros que hemos encontrado desde el punto de vista material, como son nuestros productos, nuestro petróleo y ahora nuestras minas, pero fundamentalmente la cultura. Y es verdad lo que tú mencionas, es muy cierto. Desde las ciudades pequeñas del Ecuador del siglo XVIII, de antes y sobre todo de mediados del siglo XX, se desarrolló yo diría, una profunda vida cultural en las ciudades como Riobamba, como Cuenca, también como Ambato en su momento, y yo diría, perdón que lo diga así, especialmente desde Loja, porque había circunstancias geográficas que le daban una misión, una característica, yo diría casi un título de por la soledad de entrar a la literatura, por lo ausentes que estábamos en la conexión nacional desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las vías, de la conexión aérea, de la importancia política, de nuestra cercanía más hacia el Perú, nos hizo como una isla, el Loja, la provincia de Loja, que es más que una provincia en realidad y más que una ciudad, porque es una región. No nos olvidemos que hace 300 años, un poco más antes, era el reino de Yaguarzongo, y el reino de Yaguarzongo estaba conformado por estas 3 actuales provincias, la de Loja, la del Oro y la de Zamora Chinchipe. Era toda una región, todo un país, todo un reino que tenía sierra, costa y oriente. Y allí se desarrolló una actividad frenética en los primeros años de la conquista, que concluyó, yo diría, con un evento que ayudó a la salud del mundo en Europa, con la cascarilla, con la presencia de la cascarilla, de este remedio natural que curaba grandes males en Europa y en América. Y nuestro eje en ese entonces, estoy hablando de 1820, 1880, todos esos años, y hasta principios del siglo XX, el eje económico, no sé si cultural, pero económico, era Cuenca, Loja, Piura, Paita. Cuenca, Loja, Piura, Paita. Ese era nuestro territorio de desarrollo. Pero en el medio de todo esto estaba una ciudad conformada por un conjunto de personas de toda la existencia de esa región, como son los malacatos, los araguros, que llegaron más tarde, los garrochambas y una serie de federaciones y confederaciones indígenas que en su momento se produjo ese gran milagro, fantástico milagro del mestizaje. Cuando llegaron los españoles, muy pocos se mantuvieron ausentes de esa relación del mestizaje. La gran mayoría entró en el mestizaje. Pero hubo esa combinación de la sabiduría ancestral y de la riqueza cultural que algunos inmigrantes, sobre todo del siglo XVIII y XIX, trajeron de Europa. Por ejemplo, para mencionar algo, trajeron libros de Francia.
¿no? Y yo recuerdo muy, muy joven, muy niño, que sabíamos que la familia de Benjamín Carrión leía en francés. Nosotros creíamos que era una broma. Cuando un joven familiar miembro de esa familia hablaba en francés. Y hablaba en francés porque la abuelita, el abuelito, les enseñaba a leer en francés, porque de allá venían los autores grandes del mundo. Estamos hablando de Baudelaire con sus famosos y profundos poemas, de Verlaine, de estos grandes pensadores del mundo que vivían en Francia. Entonces la forma de acercarse a la cultura del mundo en ese lugar tan apartado, donde los libros seguramente se demoraban 3, 4, 5 meses en llegar desde Europa, luego de haberlos pedido, empezamos a ver que ocurría una especie de magia, que el mundo, empezamos a entender que el mundo está conectado, que no importa dónde estén los que piensan, por ejemplo, los escritores de París o los de Londres o los de otras ciudades de Europa, podíamos nosotros entender lo que ellos decían a través de los libros. Yo diría que allí se produce estoy hablando de 1950 más o menos, cuando ya Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, Pablo Palacios antes, y otros escritores de magnífica factura habían escrito obras fantásticas, ¿no? La obra de Pablo Palacio, Rodrigo, la estudian en Europa, en las universidades europeas. Algunos seguramente con un poco de excesiva admiración creen que es comparable con Kafka, ¿no? Con Franz Kafka. Por ejemplo, la obra Un hombre muerto a puntapiés la comparan con las grandes obras de Kafka. Yo diría, ¿por qué se produce eso? No es una coincidencia ni es un milagro. Es un resultado de 3 factores para mí fundamentales. El primero, un grupo de gente ávida de leer y conocer cosas que allá no había. El segundo, la posibilidad de traer de Europa ideas fantásticas, ya sea a través de libros como la Biblia y los religiosos que allí existían en algunas comunidades, pero también el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Y Cervantes, y los franceses que ya he mencionado. Ese bagaje de ideas, de libros y palabras, esa soledad absoluta sobre la que se arrinconó la ciudad, esa gente con el potencial de pensar de otra manera y en búsqueda de nuevos pensamientos, produce yo diría una materia que es vibrante, una materia que es profunda, y que va dejando secuelas a cada paso. Fíjate, Rodrigo, que las escuelas que cuando Simón Bolívar visitó la ciudad, 1823, me parece, octubre, unos 16 días que estuvo allá, él vio en ese entonces él vio que allí había una materia prima muy importante y que esa materia prima era el pensamiento, la literatura, y trae y auspicia 2 cosas fundamentales: la presencia de las escuelas lancasterianas, que era una novedad no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, y también la formación del Colegio Bernardo Valdivieso, porque hubo alguien de ese nombre que dejó todo lo que tenía para hacer un colegio que hasta hoy existe y que tiene, yo diría, el nivel del Pedro Vicente Maldonado en Riobamba, o del Colegio Mejía en Quito, o del Colegio Benigno Malo en Cuenca. Son estos colegios los que se erigen con la fuerza de la cultura y del conocimiento europeo y empiezan a regar, como sembrar trigo en un campo bien abonado, y empiezan a florecer los resultados que poco a poco han llegado a través de estos 2 siglos y más. Importantísimo. ¿Quieres que te siga mencionando o espero que tú me preguntes, mi estimado A Rodrigo? ver,
Vamos un poquito de entrevista cultural para luego formalizarte un poco de lo que tú aprecias o miras de la política del país. Yo le ubico a Loja como una ciudad dentro del orden importante de la cultura. En el primer lugar, incluso desplazando un poco a Cuenca, que le pondría en segundo término. ¿Y por qué le pongo primero a Loja? Porque a pesar de que Cuenca es una ciudad inminentemente cultural, Atenas del Ecuador, pero Loja tuvo una paternidad en el orden del teatro. Y tú sabes que en la época de los 60, de los 70, Loja estaba a la par, si cabe el término, de lo que se veía en Europa, en Inglaterra, en Austria, en Alemania, en Francia. El conjunto de países y de capitales de esos países, donde imperaba culturalmente el aspecto del teatro y llamaba profundamente la atención por el aspecto filosófico literario. Y Loja ya tuvo eso y era la única ciudad en el Ecuador que tenía teatro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Manuel? Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que se puede hablar sobre estos temas del desarrollo cultural, porque es parte de una cultura muy amplia, ¿no? Yo diría la región y particularmente la ciudad. Mira, yo en este libro que les presento, seguramente lo han visto en algún lado, de Destino Sur, que es la obra sobre la cual tú me convocaste para conversar esta mañana. Y en alguno de los puntos finales, un escritor, un estudioso, Fausto Aguirre, enumera con mucha precisión, además él es un estadístico de la obra literaria de Loja muy profundo. Él señala las novelas que se han producido en la ciudad, escritas por lojanos, en los últimos 200 años, un poco más desde que somos república. La primera novela ecuatoriana, 1863, la escribe un lojano importante, Miguel Riofrío, y se llama La Emancipada. Y mira, la importancia que tiene esto, no solamente por ser la primera novela de la República del Ecuador, sino porque topa un tema, analiza un tema que hoy, en este siglo XXI, 2023, todavía es un tema nuevo. Y es la libertad de la mujer. Es el respeto a la mujer. Es la posibilidad de que una mujer pueda forjar su destino, queriendo al hombre que quiere y no el que le impongan sus padres, y lleva yo diría, hay un episodio de vida en esta señora, esta chica, que finalmente le conduce a la muerte. Pero ya en la novela él trata el tema de esta, yo diría, prácticamente situación que hoy incluso en los países musulmanes se está exterminando poco a poco, que es la falta de libertad de la mujer y el poder de los padres, o el padre, básicamente, por controlar su destino, que lo que había detrás es obviamente el control de la familia, de la estirpe, del patrimonio y de una clase social. Eso lo trata él hace 220 años. Entonces yo diría, claro, es un clarividente, y lo hace en una novela muy bonita, muy agradable. Es de pocas páginas, no llega a las 180, pero lo lleva adelante y ahí están todos los paisajes de la provincia, todas las parroquias están, los lugares que tú acabas de mencionar, Vilcabamba, Malacatos, el valle, la campiña lojana que se la conocía hasta hace algunos años. Y luego viene toda esta serie de desenvolvimientos culturales y claro, llega al teatro
y hoy nuevamente en estos días, en estos años, perdón, ha vuelto a renacer con mucha fuerza, porque el teatro no es sino una manifestación más de la cultura de un pueblo. Los pueblos, tú sabes, se desarrollan con palabras, escribiendo libros, ensayos, artículos, novelas, pero también escribiendo una canción, ¿no? En su momento, los jóvenes de Pueblo Nuevo hicieron varias canciones y llenaron, inundaron los ambientes musicales del Ecuador antes de que intervengan en una política que no les convenía, en un planteamiento, pero eso es otra cosa. Pero este mundo musical que se produce en la provincia de Loja es muy importante, a tal punto que cantores, cantautores, son reconocidos allá como intelectuales. No es como en otros sitios. En otros lugares veo que un cantante es un cantante. Allá no. Desde muy pequeños nos acostumbramos a pensar que quien canta era un hombre intelectual. ¿Y por qué? Porque el que componía esas canciones, por lo general, eran ellos mismos. O sea, primero tenían que ser poetas, luego tenían que componer una melodía y luego interpretarla. Pero una vez que hacían las presentaciones entre canción y canción, también nos comentaban, nos daban sus mensajes sobre esa canción, una especie de fórum de las canciones, ¿no? Entonces, tú recordarás muy bien, durante muchos años, la Peña, que luego, por supuesto, se anidó muy bien en Quito, era también una manifestación musical, poética, de pensamiento filosófico, donde no solamente uno iba a escuchar canciones, sino iba a aprender qué piensan los bolivianos, qué piensan los chilenos, qué piensan los argentinos, qué piensan los cubanos, qué piensan los colombianos sobre estas manifestaciones del arte. En medio de eso aparece el teatro. Hoy tenemos un hermoso escenario que se llama la Casa de la Música, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que creo que es uno de los mejores del Ecuador, si no el mejor. Y se están desarrollando obras de teatro todavía y con nuevos actores, ¿no? Actores de 8 años, 10 años. Hace poco se presentó una obra basada en el libro de Eliezer Cárdenas, cuencano, pero que contaba sobre la vida de nuestro bandolero Nahum Briones. Entonces se están encontrando motivos los actores y los directores musicales para crear nuevamente lo que tú recuerdas muy bien, ese desarrollo del teatro que ha tenido variadas épocas, pero seguramente tú recuerdas la de los años 60, 70, pero tuvo antes, mucho antes, tuvo otro periodo de lucimiento, de esplendor, y ahora nuevamente ha vuelto a nacer. Eso se compagina con otras manifestaciones del arte que, como tú sabes, es parte de la cultura de un pueblo, ¿no? Aparte de la literatura, yo diría el tema del folclore que tenemos. Si tú pasas, nosotros tenemos en la provincia de Loja 16 cantones, y es curiosísimo ver que cada cantón tiene su personalidad. Si tú estás en uno de ellos y a 20 minutos o 30 minutos te pasas al otro, tú encuentras casi otro mundo. Por ejemplo, si estás en Saraguro, encontrarás un mundo en el vestir, en el hablar, en los colores de las joyas de las mujeres. Pero si te vas media hora más allá, una hora más acá, si te vas a Calvas, Cariamanga, o si te vas a Catacocha, o si te vas a Gonzanamá, o te vas a Puyango, cada uno de ellos es un centro cultural diferente. Por eso es que yo siempre creí que no era la casa de la cultura, sino que deberíamos hablar de la casa de las culturas, porque el Ecuador está lleno de culturas, ¿no? Y cada punto geográfico es una cultura. Yo creo que en el Ecuador tenemos 200, 500 culturas diferentes, porque cada pueblo está inundado de una historia distinta. Esta obra, para regresar un poquito a lo que tú me convocaste, yo diría es un intento histórico, geográfico,
recogido de la historia, de los libros de la historia, desde el archivo de Sevilla hasta los archivos nuestros en Quito, grandes que tenemos, bibliotecas de la Católica, de la Universidad Central, de la Casa de la Cultura, y también de los testimonios de la gente de ese lugar. No nos olvidemos, Rodrigo, que nosotros me refiero a nuestra generación, somos privilegiados, porque hemos vivido primero muchos de nosotros en más de 2 siglos, ¿no? Hemos sido parte de este entendimiento de un mundo que ha cambiado de manera tan vertiginosa que apenas podemos creer que es cierto, ¿no? Hace 60 o 70 años escribíamos sobre una pizarra negra con un lápiz blanco y luego lo borrábamos para seguir escribiendo. Hoy estamos a través de este medio telemático llegando al mundo. Cuando queríamos hablar con alguien que se ha ido a Europa hace 50 años, primero el que se había ido a Europa tenía que dejar escribiendo o firmando el testamento, porque la posibilidad de que regrese vivo no era mayor. Había la posibilidad de que muera en el viaje o la posibilidad de que nunca regrese. Hoy estamos llegando, tú decías, a más de 1 millón de personas a través de estos medios. Entonces nosotros somos personajes privilegiados de primera mano para entender el desarrollo del mundo en un pequeño tiempo, muy corto tiempo, 60, 70 años, pero que en términos de desarrollo equivale a más de 500 años. Porque, Rodrigo, veamos si podemos hacer una pequeña abstracción del crecimiento tecnológico del mundo, digamos que podemos apreciarlo. Por ejemplo, del año 1400 al año 1900, y si a cada uno de nosotros nos preguntan, diga 10 cosas importantes de crecimiento en esos 400 años, es difícil establecer 4 o 5 adelantos fantásticos, importantes. Pero si empezamos a hablar y nos piden exactamente nos hacen la misma pregunta, el crecimiento del mundo desde 1950 a hoy, 2023, en estos 70 años, nosotros podemos decir que todo lo que tenemos, casi todo lo que tenemos en materia tecnológica es producto de este cambio en estas 7 décadas. Por eso creo que los que debemos escribir fundamentalmente somos nosotros y preguntar a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué recuerdan de ese pasado para poder proyectar al futuro, porque nuestros hijos, Rodrigo, y nuestros nietos se van a quedar sin historia. Si no escribimos, se van a quedar sin historia. ¿Por qué? Porque si uno hace, cualquiera de las personas que nos esté escuchando, hace una simple pregunta a sus hijos y luego a sus nietos, si recuerdan el nombre de sus abuelos, no todos van a poder responder esa pregunta. Y si preguntan el nombre de sus bisabuelos, muy poquitos o casi nadie les van a poder responder. Y si preguntan una anécdota de su abuelo o de su bisabuelo, estoy seguro, lamentablemente, que no van a tener. ¿Qué significa eso? Significa que estamos perdiendo historia, ¿no? Significa que estamos perdiendo pasado. Y la única forma de contener esta avalancha de pérdidas, porque el futuro es tan vertiginoso, es escribiendo. Es escribiendo. Porque esos libros algún rato, desde cualquier biblioteca saldrán y se podrá tener una pista de lo que ha ocurrido en estos 70 y más años. Es exacto eso. ¿A qué se debe, mi estimado Manuel, ese idioma tan exquisito de Loja? Dicen que oír hablar a un lojano, a una lojana, es para apreciar el refinamiento de la lengua. Y yo creo que los lojanos y las lojanas
son los que mejor interpretan a través de los labios el idioma castellano. ¿Qué influencia tuvieron ustedes directamente para tener una forma de hablar tan exquisita, mi estimado Manuel? ¿A qué crees tú que se deba aquello? Mira, eso es bien antiguo. Eso es una escuela muy antigua que no sé qué momento apareció. Lo que sí te puedo decir, Rodrigo, es que en las casas que estaban alrededor de las 4 grandes plazas de la ciudad, el Parque Central con la Catedral, San Francisco, Santo Domingo, el Valle, todas esas casas, teníamos ceremoniales muy claros y muy rígidos y muy disciplinados. Y los padres premiaban a sus hijos cuando hablaban bien, premiaban y ensalzaban permanentemente: qué bien hablas, qué bien te expresas. Trata de no arrastrar mucho las eres. Trata de no decir tal palabra como con tal sonido, sino que tienes que pronunciar a la doble L como elle, ¿no? Y así, era parte de nuestro, yo diría, de la corrección diaria que había, no solamente en las escuelas, sino en las casas. Y era, yo diría, no sé si vilipendiado, pero era un poco maltratado el niño o la niña que no pronunciaba bien las palabras, ¿no? Incluso era motivo de lo que hoy llamarían el bullying, de burlarse cuando no se hablaba bien. Yo diría que ese es no, seguramente, Rodrigo, viene como una consecuencia de la lectura. Si se lee bien, se pronuncia bien, ¿no es cierto? Y luego, para contar un cuento, para pasar un testimonio, para contar lo que ha ocurrido, no nos olvidemos que Benjamín Carrión repetía muchas veces en sus discursos. Yo era muy joven cuando lo invité a que dé unas charlas sobre la literatura lojana en la casa de Loja, aquí en la ciudad de Quito. Tenía 18 años, él era un hombre maduro, presidente ya de la Casa de la Cultura, y él decía que su género literario no era la novela, a pesar de haber escrito muchas buenas novelas, ni tampoco era el ensayo, ni tampoco era otro tipo de modelo literario, sino que su especialización era conversador. Él se definía como conversador, ¿no? Claro, era un exquisito conversador. Él hablaba de lo que sea y era una presentación magistral que todos la admirábamos. Él hablaba de cualquier cosa, cualquier cosa. Él hablaba, yo, por ejemplo, Rodrigo, para llegar un poco a lo anecdótico, yo presencié una disertación de él sobre los poetas pequeños de la ciudad. Cuando decía pequeños, se refería al sastre de su padre, era uno de ellos. El otro era la señora que vendía la horchata en la esquina. O sea, sobre personajes muy sencillos, si quieres, de la ciudad, que ya contaban cosas bonitas o que hacían poemas. Entonces, yo recuerdo hasta ahora de memoria algunos poemas que él contaba, que los escribía y los cantaba el sastre de su padre, ¿no? ¿Qué quiero decir también con esto? Es de que era una afición local que fue irrigándose a todos los niveles, y se admiraba a todas esas personas que le contaban las cosas bien, que hablaban con propiedad, que pronunciaban las palabras correctamente. Era parte del nivel cultural que se tenía. Por ejemplo, estas plazas que mencioné hace un momento, las 4, todas tenían varias bancas, seguramente 8, 10, 12 bancas cada una. Y allí a una hora de la tarde, antes de las 5 de la tarde y hasta que oscurecía, 7 de la noche, se reunían grupos a conversar. Y era increíble darse cuenta cómo todos o escuchaban con mucha atención lo que alguien les decía o se largaban en carcajadas por algún chiste que contaba.
Incluso las bancas estaban ubicadas a una buena distancia la una de la otra, digamos unos 10 metros o más, para que no se molesten las conversaciones que se producían allí. Entonces yo creo que incluso los que diseñaban los parques, o sea, los municipios, el municipio, sabían de que ese era un espacio que tenían que darle a la gente, un espacio, una buena banca para que se reúnan los amigos a conversar. Y las mujeres hacían lo propio, pero en sus casas tomando café. 5 de la tarde, las señoras con sus amigas tomaban café con quesadillas y otras de estas delicias de la pastelería que alguien trajo de Europa, de Alemania, una familia Witt, por ejemplo, y las conversaciones se alargaban. Otro tal vez elemento importantísimo, Rodrigo, dentro de esto, es la presencia, la ubicación geográfica de la provincia en relación con la minería. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Los españoles vinieron 1520 por acá. ¿Y vinieron a qué? Fundamentalmente a buscar oro. Ellos estaban tras el dorado. Ellos estaban detrás del dorado. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar por donde podían cruzar los Andes, llegar por territorios bajos y acceder fácilmente a las montañas donde ellos sabían que había oro y que hasta ahora hay? Por eso es que las grandes mineras del mundo, canadiense, china y otras, francesa también, están en la provincia de Zamora Chinchipe, en Morona, Santiago. O sea, donde los españoles ya vieron hace más de 500 años que allí había oro. Y ahí se quedan en un lugar apacible, donde Alonso de Mercadillo decide que está bien, entre dos ríos, pero es la puerta de entrada al Dorado. Entonces se queda en la ciudad, se quedan las mujeres, las madres y las niñas y los niños, y los hombres salen a buscar el oro. Entonces se conforma una sociedad por un buen tiempo, sociedades de mujeres, que esperan, ¿qué esperan? Que venga primero vivo su padre o su marido o su señor, que venga vivo del oriente, y mejor si viene con oro, para halagarle, para bendecirlo, su retorno y ver cuánto ha traído. Por eso Loja es una ciudad, fue una ciudad tambo. Por eso el escudo de la ciudad, Rodrigo, no es un escudo, es un escudo de una puerta grande, muy bonita, no por donde entran caballeros, sino por donde salen caballeros, porque eran los caballeros que salían a buscar el oro del oriente, del dorado. Todas estas historias, yo diría que parecen fábulas, pero son verdades, que parecen no ciertas, pero son absolutamente históricas y están contenidas en documentos, es lo que hace que muchos produzcamos novelas o escribamos cuentos, porque aquello que escuchamos de muy niños, de los abuelos, de las abuelas, de los padres, hoy si lo contamos a nuestros hijos no nos van a creer, no nos van a creer. Ellos creen que tenemos, que nos inventamos demasiado cosas, que en un momento incluso podemos contar mentiras o exagerar muchísimo lo que se ha vivido, pero no es la verdad. Yo diría que allí recojo lo que decía Gabriel García Márquez. Los europeos creen que tenemos una gran fantasía y no es cierto. No tenemos tanta. Lo que tenemos son recuerdos, ¿no? Y los recuerdos hace que escribamos cosas que parecen fantasías. A ver, mi estimado Manuel, los hombres somos admiradores mucho del mundo de la mujer. Cuando me fui a hacer prácticas en Loja, antes de graduarme en la Universidad Central, pasé alrededor de un año por Vilcabamba y salía mucho a Loja. Entonces me admiraba ver las chicas lojanas que en ese tiempo existían. Y escuchaba mucho los apellidos Burneo, Eguiguren, Río Frío,
Vivanco también, era muy regado en Loja, y me llamaba la atención ver tanta gente blanca en la provincia de Loja. Y algún momento preguntaba si existía cuadros de ex reinas de Loja que tenga algún sitio donde se exhiben esos cuadros. Y tuve una relación muy afectiva, de gran recuerdo, con una reina lojana en el año 1975, que es cuando yo puse mis pies en la provincia de Loja, y en Loja enfáticamente. Lucía Altamirano Arias, que sé que hoy está casada con un ilustre médico. Pero también algún momento conversé con doña Alicia Jaramillo Eguiguren o Ibis Arias, que fueron reinas de Loja. Y algún momento solicité si podía adquirir en alguna revista los rostros de las mujeres lojanas, que me impresionaron mucho. Y el municipio de Loja tuvo la gentileza de enviarme a Quito alguna revista donde se conservaban los retratos en ese entonces de todas las lojanas existentes. ¿Qué me puedes hablar tú? Porque esto es importante, de la mujer lojana con toda su característica, mi estimado Manuel. Mira, Rodrigo, todas tus preguntas son muy interesantes, muy acertadas y provocarían un cúmulo de palabras de mi parte, pero tengo que ajustarme al tiempo. Justamente en esta obra, en Destino Sur, para mí la protagonista principal no es un hombre. El protagonista principal no es un hombre, es una mujer. Porque las mujeres son las que forjan, yo diría, la vida, forjan la familia, forjan la virtualidad, conceptos, todo lo que necesitamos para vivir. Los hombres, yo tengo la impresión, siempre fuimos importantes, o podíamos haber sido importantes compañeros de esa búsqueda de vida. Pero en este libro, la protagonista es una mujer. Y lo abro siempre en primera voz. Yo utilizo una fórmula literaria para contar una historia de 200 años que empieza en 1802 y termina hace poco, ¿no? Pero es la mujer la que, yo diría, es la damisela y es la matrona. Es la mujer aventurera y al mismo la patrona, que desarrolla y organiza todo, ¿no? Y los hombres, tanto el esposo como los hijos, lo que hacen es jugar esa danza de vida alrededor de una mujer. Mucho de eso es verdad. Hay, por supuesto, como toda novela, tú sabes, una novela tiene un alto porcentaje de realidad, de historia, que está en los libros y está en los testimonios. Pero, por supuesto, hay ficción, porque la ficción le da a un cuento las luces que necesita un lector para no desmayar y para seguir pasando las páginas. Esa es esa poesía a la que tú te referías hace un momento, esa forma de contar, digamos, agradable, que haga posible que cada persona, por poco que le guste la lectura, pueda pasar a la página siguiente porque le llama la atención saber qué vendrá más adelante. La mujer es protagonista de todo, y lo que tú mencionas finalmente es porque hay tantos rostros muy agradables, muy bonitos. Es la historia, nuevamente es la historia. Nosotros tenemos la idea, una idea caduca y falsa, de que las mujeres autóctonas no eran bonitas, y eso es una falsedad absoluta. Yo encontré, voy a hacer una digregación por un minuto, en el Museo de Lima, fotografías de los caciques y de su familia,
que los dibujaban, porque en ese entonces no había fotografía, pues los dibujaban estos grandes artistas que traían de Europa los conquistadores. Y los dibujaban muy bien, tanto como ahora se puede hacer un rostro por parte de un artista, de un pintor. Y tú ves que las caras, tanto de los caciques como de sus mujeres y de sus hijas, eran morenas, por supuesto, por el sol y por básicamente la dureza de la naturaleza, pero eran rasgos muy bonitos. ¿Qué quiero decir? Esas características fisonómicas de la piel y de la fisonomía de las personas de acá, unidas en el mestizaje con otro tipo de personas, bastante diferentes, fue produciendo, yo diría, un amalgamiento de caras muy especiales. Y luego vienen otras migraciones con las que no hubo esta fusión. Y déjame mencionarte lo siguiente, porque es un caso incluso de un libro. En una zona de Catacocha, en un pueblito que está ahí cerca de Loja, existen familias de enanitos que tienen las características no deformadas, sino como una persona grande, solamente que en 90 centímetros de altura. Se hablan de grupos, eso está en un libro contenido de un doctor Jaime Guevara, médico, antropólogo. Se hablan de grupos españoles del norte de España, por el área de Burgos, de judíos sefarditas que llegaron y entraron a sobrevivir en los diferentes lugares cerca al río Catamayo, ¿no? Entonces esto tú lo puedes encontrar en todos los cantones, Tú puedes encontrar, si te vas a Yangana, encuentras una familia de gente que en su momento fue blanca y que está curtida por el sol, pero tiene ojos verdes u ojos celestes y que tiene características que no son las propias autóctonas del ecuatoriano, sin desmerecer para nada esa belleza, digamos. Porque se fue conformando la provincia también, y este es un capítulo importante, Rodrigo, por la persecución que hubo durante muchos años. Me refiero a la Inquisición. La iglesia allí, en su momento, entiendo que miles de veces ha pedido perdón, pero se llenó de una furia tal que alcanzó con sus brazos armados hasta las personas que llegaban a América, ¿no? Entonces, no nos olvidamos que en Lima, en 1830, 1840, había el alto tribunal de la Inquisición. Un sobrino del santo, de Ignacio de Loyola, murió en la Santa Inquisición de Lima. Entonces, grupos de España, y menos de otros países, pero más de España, buscaron lugares seguros, buscaron refugios. Y estos grupos, entre más escondidos estaban, más seguros estaban. Y nuevamente regreso a tu pregunta. ¿Por qué se mantienen hasta ahora? Porque muchos lograron mantenerse hasta ahora. Lograron mantenerse escondidos en sus pequeñas parcelas. No nos olvidemos que la presencia de la provincia, desde un punto de vista histórico, puede ser estudiada también como la presencia de unas 15 o 20 grandes haciendas, que eran como pequeños principados, donde había entre comillas, un castillo que se llamaba Casa de Hacienda y un conjunto de chozas o de casitas sencillas alrededor donde vivían los trabajadores que se llamaban arrimados. Y se produce esa misma ficción que existía en Italia o en España o en Inglaterra, de un señor
que era el responsable con su familia de crear las condiciones para tener los alimentos, darle la educación religiosa y también para que trabajen en una especie de organización de principado. Eso ocurre en Loja hasta los años 1963, donde se dicta esta ley de reforma agraria y empieza a producirse estos cambios que por una parte hicieron mucho daño en la producción nacional, seguramente por la parte de la fortaleza de los trabajadores, sí tuvo su justificativo, pero nuevamente llegamos a estas organizaciones de familias que se mantienen, déjame decirlo de una forma que políticamente no sería aceptada hoy, socialmente intactas o socialmente poco tocadas, poco confundidas, poco mezcladas, y claro, en ese contexto se producen personajes desde el punto de vista físico, como Alicia Jaramillo que tú mencionas, como Lucía Altamirano, y tantas otras, que podían ser reinas en nuestras ciudades, pero también en cualquier ciudad de España, porque su belleza era comparable con esos niveles, ¿no es cierto? A tal punto que una de ellas fue Miss Iberoamérica hace muchos años, ¿no? Una de esas señoritas de Loja de 1975 al que tú te refieres. Sí, por allí podría ser, Rodrigo. Sí, es interesante. A ver, mi estimado Manuel, tú has estado militando en el Partido Social Cristiano. Eres un elemento transparente y cristalino, lo digo delante tuyo y lo digo por atrás, porque no mido yo ningún tipo de hipocresía, sino que soy vertical, crudo y me gusta decir las verdades, como las siento y como las veo. Dime una cosa, mi estimado Manuel. ¿Cómo ves la política del Ecuador en el momento actual? Yo tengo una especie de telepatía, que Dios me dio esa virtud. Y ahorita telepáticamente capto de que se pretende un nuevo fraude electoral para hacerle ganar a la candidata del prófugo, la señora González, con un hombre que tiene el rostro como de un perfecto tonto, una especie de mudo completo, Arauz. Quieren llegar al poder a como sea. Y en el momento actual, mi estimado Manuel, yo vislumbro que sobre todo el voto de la mujer en el Ecuador va a ser muy determinante en este proceso electoral de agosto que se nos avecina y que viene pero en una forma rápida. Villavicencio tiene una aceptación bárbara en el mundo de la mujer. He hecho una encuesta todos estos días. Y yo le diría a la señora Tamaín, presidenta del Consejo Electoral, que trate de pensar mucho en una especie de fraude electoral para agosto, porque Villavicencio tiene dos encuestas. La de Sedatos que marca el 50%. Y hay otra encuestadora que le menciona con un 39%. Y hay una encuestadora falsa que le quiere perjudicar a Villavicencio, que es el más opcionado en este momento para ganar las elecciones, con un 8%. Entonces el otro día me decía un guardia del edificio donde yo resido, vea, dice don Rodrigo, 8% nomás. Vea, le digo, guardia, no sea tan penitente. Esa es una encuesta falsa del prófugo que está en Bélgica. La verdadera encuesta que usted tiene que buscar es la de Sedatos de Polibio Córdoba.
Al respecto, aquí va la pregunta directa, mi estimado Manuel. ¿Cómo ves el futuro del Ecuador a través de este proceso electoral que se avecina en el mes de agosto? Por favor, Manuel. A ver, gracias, Rodrigo. Sí, en realidad yo fui liberal en el año 78, cuando Raúl Clemente Huerta era candidato. Yo estaba recién Un había gran cumplido. hombre. Ese debió ser presidente de la República, pero no tuvo suerte. En el año Sí, 56 al 60 dirimió superioridades con Camilo Ponce Enríquez, con Carlos Guevara Moreno, con José Ricardo Chiriboga Villagómez, y luego, como tú lo mencionas, en el 78, con Sixto Durán Ballén, con Jaime Roldós Aguilera. exacto. Allí me emocionó mucho el concepto. A mí siempre me llamó la atención, Rodrigo, el concepto de la libertad. Me parecía que era una columna vertebral fundamental eh, de todo el andamiaje político y filosófico de vivir en libertad. De vivir en libertad, y me refiero a la libertad de pensamiento, a la libertad económica, a la libertad de participación, a la libertad de ideas, y eso era el Partido Liberal. Luego, cuando el Partido Liberal termina de tener una presencia fuerte en el Ecuador, el partido que me atrajo fue el Partido Social Cristiano, porque encontré allí algo muy similar. Y de hecho, presidentes como Camilo Ponce Enríquez, como León Febres Cordero, como Sixto Durán Ballén, también social, y como el que hubiera podido ser Jaime Nebot, mantenían ese pensamiento ligado a otro aspecto que también me apasiona, porque soy abogado, pero también soy economista, que me apasiona, que es el crecimiento, cómo los pueblos pueden crecer de la mejor manera. Para que los padres sean más pobres que sus hijos sean más pudientes que sus padres, y en ese desarrollo intergeneracional ir ganando mejores posibilidades de vivir mejor, porque vivir mejor significa muchas cosas mejor. Vivir mejor significa mejor salud. Vivir mejor significa mejor pensamiento, porque deja espacio para leer y pensar. Vivir mejor significa más respeto a los vecinos, porque si estamos bien no hacemos daño a los vecinos. Vivir mejor es todo, ¿no? Y se desarrollan todas las culturas, todos los movimientos, todo lo grande del pensamiento humano se puede lograr en libertad. En la época del año 2007, 2017, que fue funesta, yo estoy de acuerdo, ese periodo fue funesto para el Ecuador, lo que se hizo fue otra cosa. Se gastaron recursos por ingentes millones, miles de millones de dólares de fondos que estaban acumulados, de los recursos petroleros que se vendieron a China regalados y de deudas que se contrataron, y se acumuló todos los recursos para gastarlo en una época, y se hizo creer al pueblo que lamentablemente en un alto porcentaje es un pueblo bastante inconsciente y de poco análisis. Me da pena decirlo, pero así es. Entonces creen de que en esa época, dice, tanto es que su frase más grande es: antes estábamos mejor. Y a lo que habría que contestar: antes estaban mejor porque nos gastamos todo lo que teníamos y lo que no teníamos. Yo lo comparo siempre, no sé por qué me llega una metáfora, un símil, con el padre que decide hacerla feliz a su familia. No por el trabajo, porque no funciona el trabajo, sino endeudándose, vendiendo las joyas que tenía, y con eso darle una vida de placeres y bondadosa a una familia, para luego de pocos años caer nuevamente en una pobreza cruel. Esa irresponsabilidad del padre, de ese padre que hace eso, me parece que es similar a la que hizo el presidente al que nos estamos refiriendo. Me parece que los gobiernos tienen que portarse como un buen padre. Es tan simple como eso, como un buen padre y una buena madre.
O sea, buscar el mejor bienestar para su familia, pero sin caer en el deterioro futuro. Lo que pasa es que los presidentes son presidentes por 4 años, en el mejor de los casos por 8, y en este caso que viene por año y medio. Entonces es como que nos dijeran a nosotros, vamos a ser padres solamente por 1 año y medio, por 4 años o por 8 años. Entonces vamos a ser bien irresponsables, porque vamos a querer ver muy feliz a una familia, porque después la familia va a desaparecer. A mí me parece que la señora González no va a ser presidenta del Ecuador, ni por ella, ni por la persona que le apoya. ¿Por qué? Porque el 75% de los ecuatorianos somos anti-pensamiento, anticorreísmo. Ese 25% todavía está omnibulado. Está omnibulado de la presencia de los años 2007-2017. Pero luego que se han visto todo lo que hemos visto, Osvaldo Hurtado dijo hace pocos días, él es un expresidente muy responsable y si lo dijo, por algo real lo dijo. Dijo que del grupo de los correístas a nivel de gobierno no había uno que no tenga problemas. Todos, o mejor dicho, unos están muy bien, pero la mayoría, todos tienen problemas. O están prófugos, o están con grillete, o están enjuiciados. Que no sé si la señora González en realidad sea una de las excepciones sin esas circunstancias tan complicadas. Pero me parece, para llegar a la conclusión de este pequeño análisis, me parece que hay 2 grupos, Rodrigo. Hay el pelotón 1 y el pelotón 2 a 60 días de las elecciones, que es el 20 de agosto. Explícanos esos 2 pelotones. A mí me parece que el pelotón 1 está la señora González, en realidad, está el señor Villavicencio, está el señor Otto Sonnenholder y está el señor Topic. Esos son, de acuerdo con todas las encuestas, pelotón. El primer pelotón. ¿El segundo? Y el segundo por los otros 4 que restan, ¿no es cierto? Por los otros candidatos, algunos de los cuales ni siquiera recuerdo el nombre, pero está el señor Noboa, está Bolívar, son candidatos que se los ha visto por primera vez, los otros 4 que conforman los 8 candidatos que están en la palestra, y que llegarán, creo yo, en el segundo pelotón, cada uno con un promedio menor al 3%. Si uno dice... completamente. Entonces yo digo lo siguiente, Rodrigo. Si González, la candidata del correísmo, ella va disminuyendo día a día su fortaleza. ¿Por qué? Porque no es la candidata con las características para ser presidenta, ni siquiera prefecta de la provincia de Manabí, peor presidenta. ¿No? Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer pronto en estos siguientes 60 días el segundo, y ese segundo será el presidente. ¿Quién es el segundo? No sabemos. Puede ser el señor Villavicencio, puede ser Otto Sonnenholder o puede ser el señor Topic. Cualquiera de estos 3 que logren arremeter con las mejores ideas y convencimiento de lo que el Ecuador necesita para el futuro inmediato. Todos los 3 tienen fortalezas, eso no dudemos. Los 3 son candidatos interesantes, porque yo diría tienen 3 cosas que los hace interesantes. Primero es gente relativamente, algunos totalmente nuevos en política, y los otros con un pasado político muy interesante como el de Villavicencio. Eso es lo primero. Lo segundo es que es gente nueva que está planteando cosas novedosas, ¿no? Tienen las características y las virtudes del outsider. El outsider tiene esta gran virtud que es como no lo conocemos todo, puede ser fantástico. Es el mismo pensamiento que tuvo el Ecuador en el 2006. Cuando no se lo conoció todo al señor Correa, pudo ser fantástico. Lo que pasa es que allí perdimos, nos equivocamos. Yo diría fruto de 2 cosas, Rodrigo. Primero, de ser 8 años. Los presidentes deben ser solo 4 años, porque a partir del 5º año empieza a oscurecerse todo lo bueno, porque el poder carcome, destruye, aniquila.
Y, y yo creo que cualquiera de los tres, señor Villavicencio, Otto Sonnenholder o el señor Topic, me parece que uno de los tres va a ser el nuevo presidente del Ecuador por este año y medio, a partir del próximo año, por estos 18 meses. A ver, Manuel, tú eres un abogado de fuste y eres un economista. Yo quisiera que tú dilucides brevemente. ¿Por qué no vuelve el Ecuador en la democracia a tener lo que tenía antes? La bicameralidad. Era costumbre que la Cámara del Senado tenga 4 años a sus representantes, legisladores, y la Cámara de Diputados 2 años. Y el país funcionaba muy bien. Yo recuerdo desde niño, en mi adolescencia luego, en mi juventud y cuando ya empecé a ser ciudadano hombre, el Ecuador funcionaba mejor con la bicameralidad. ¿Por qué no buscamos destruir una asamblea que ha carcomido la democracia del Ecuador? ¿Por qué no buscamos la bicameralidad para que nuevamente la democracia vuelva a florecer en el Ecuador y volvamos a un aspecto positivo de sociedad y los ciudadanos vuelvan a ser ciudadanos de respeto, de consideración, y analicen las cosas para que también haya respeto y consideración a altas autoridades que tengan prestigio y puedan dirigir los destinos de una república? Mi estimado Manuel, ¿qué opinas tú de lo que pienso que debería haber un estado de bicameralidad en la república? Sí, Rodrigo, permíteme decir algo antes de contestar exactamente tu pregunta. Mira, yo creo que los ecuatorianos vamos a llegar muy pronto, y quizá con este próximo presidente, si es uno de aquellos tres que mencionamos hace un rato, vamos a llegar a ver cuál es el tipo de gobierno que más bien nos hace al país, a los ecuatorianos. Yo tengo la impresión que el tema de la estructura legislativa a la que tú te has referido con la bicameralidad, la presencia del Senado y de la Cámara de Diputados, es muy importante y está bien, pero déjame irme por un momento a otro campo, paralelo. Yo creo que lo que va a salvar al Ecuador es la institucionalidad, la fortaleza de las instituciones en el Ecuador. ¿Qué quiero decir? El momento en que tengamos unas fuerzas armadas con mejor prestigio, que no estén involucradas en casos de narcotráfico y ese tipo de cosas que últimamente hemos visto, que tengamos una policía fuerte, como la inglesa, si fuera posible, como una chilena nomás, como la chilena, ¿no es cierto? Eso es otro bastión de la fortaleza de un Estado. Si tuviéramos instituciones como la Fiscalía, que está ahora en buenas manos, del Poder Judicial, que falta pulirlo, ¿no? Si tenemos instituciones como los ministerios que se encargan de las diferentes áreas que cada uno de ellos tiene, de un banco central autónomo que cuide que el dólar no se nos vaya, ¿no es cierto? De una superintendencia de bancos que nos asegure que los bancos que están funcionando ahora son confiables y que mañana no van a cerrar. No van a cerrar y van a dejar a un montón de gente con los depósitos perdidos, como ya ocurrió antes del 98, en el 98, donde la mitad de la banca se fue a la calle porque era insolvente, eran bancos de papel. Si tenemos instituciones de esa naturaleza, Rodrigo, y personas que nos están escuchando, amables oyentes, el Ecuador en un 80% sería viable, con instituciones fuertes, bien definidas, con presupuestos y con gente calificada. Yo diría que ahí llegaríamos a los conceptos de lo que era Inglaterra hace 300, 400 años, donde ser un public servant, como dicen ellos, un servidor público, era el cargo más importante que una persona podía tener.
¿no? Si llegamos a ese poder institucional, yo personalmente creería que este Ecuador, mientras esté yo aquí y después con mis hijos y mis nietos, va a quedar en buenas manos. Si a eso le agregamos gobiernos seccionales fuertes, me refiero a quiénes, municipios, todos los municipios del Ecuador, los 220 y no sé cuántos municipios que tiene el Ecuador, con una cámara de ediles, con diputados que hagan y vean y solucionen los problemas que están frente a sus ojos. El que está allí al frente, en la plaza, en la esquina, la basura, el agua potable, el alcantarillado, los parques. Ellos son los que miran todos los días porque tienen que caminar de su casa al municipio y el pueblo les puede reclamar en la cara, decirle, señor, haga eso. Esa fortaleza es importantísima, al igual que las prefecturas provinciales, los consejos provinciales, que también con su cámara pueden mirar a nivel provincial que la carretera, el agua potable, los tanques, los canales, la producción esté funcionando bien. Me parece que allí vamos a prender una maquinaria, hacerla caminar a una maquinaria que se llama país productivo, país generador de riqueza. Y ahí, en el momento en que estemos con esto fuerte, con las instituciones y los gobiernos seccionales fuertes, créeme, Rodrigo, que la bicameralidad, los diputados, incluso el presidente, ya no tendrán la fuerza que hoy tienen, porque no deberían tener tanta fuerza ellos. No deberían ser que con una persona de 18 millones que somos, una persona sea la culpable del desastre o del milagro del país. Eso es un absurdo. Le estamos dando un poder más grande que a Dios. Y eso no puede ser así. ¿No es cierto? Los responsables de la felicidad de un pueblo, de nosotros, de nuestras familias, es la organización desde la pequeña de la junta parroquial, pasándote al consejo municipal, luego a los consejos provinciales y a las instituciones, para que todos ellos, ligados como una telaraña de sostén y de compañía, hagan el país y nosotros subidos ahí. Y los presidentes y diputados sean faros, por supuesto, sean guías, pero no para reducir ya esa base ya está, sino para mejorar. O sea, lo que estoy hablando de tener presidentes fuertes pero pequeños en función del poder. Porque mira, la presencia de Correa fue gravísima para el país, no solamente por el hecho de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo todos los días en los tribunales de justicia, sino por el hecho de creer, de que los niños, de que los jóvenes crean que la suerte de un pueblo depende de una persona. Y eso no puede ser así. La suerte de un pueblo debe depender de los 18 millones que escojan gente para que en las juntas parroquiales, en los cantones, en el Consejo Provincial y en las instituciones, todas las instituciones, Fuerzas Armadas, exista gente calificada que nos den esa fortaleza de vivir productivamente, en paz y nos den felicidad. Ese es yo diría, el gran sueño, la gran aspiración que todos tenemos. No importa si tenemos un año o tenemos 90 años, todos queremos lo mismo. Todos queremos que esta experiencia de vida, este paso milagroso, fantástico que es la vida, esté dotado de alegría y no de sufrimientos y de preocupaciones, que nos quiten lo que más sea posible en esos campos y nos den más alegría y nos den más certeza de vivir. Gracias, mi estimado Manuel. Ha sido una hora realmente, yo diría, positiva, porque tú eres un elemento positivo en la sociedad del Ecuador. Te agradezco mucho por esta entrevista que le has concedido a la Consentida Internacional y agradezco por tu presencia para complacer una entrevista que ha dejado más allá claro de todas las cosas
que existen en este país y lo que han existido en este país. Y yo te dejo finalmente el micrófono para que te despidas. No te quiero comprometer, pero que me des una mano, porque como tienes una buena amistad con don Lolo Echeverría, un gran elemento positivo en la República, me gustaría ver si el próximo sábado le hago una entrevista a don Lolo Echeverría. En el transcurso de la semana puedo hablar contigo para obtener el número telefónico, y si tú me puedes poner ya como antecedente hablar con él para poder llevar a efecto, porque es una entrevista importantísima, tal como la que hemos tenido contigo, mi estimado Manuel. Con mucho gusto, Rodrigo. Sí, yo creo que existen muchísimas personas en el Ecuador que pueden dar luces, y qué mejor que sean personas que están empapadas de la realidad y han venido estudiando la realidad ecuatoriana. Con Lolo yo fui 13 años vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Él es hasta ahora el asesor cultural, de comunicaciones, periodístico, y por lo tanto él, yo diría, estudia 14 horas al día la realidad nacional e internacional. Entonces, sin duda, es una voz muy valiosa. Yo con mucho gusto, pues, haré el contacto correspondiente y pediré que esté en estos agradables micrófonos de La Consentida. Muchísimas gracias al señor Tenemasa, a ti personalmente por invitarme, y les deseo pues mucha suerte en todos los programas, en cada uno de los programas que tengan por delante. El Ecuador necesita preguntas de esa naturaleza y respuestas de la mejor naturaleza posible para ir clarificando las múltiples dificultades que tenemos. Gracias. Gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias. Estaremos oportunamente conversando. Gracias, buenos días. Consentida Radio TV, siempre contigo. De esta forma hemos presentado una entrevista muy importante con el doctor Manuel Vivanco Riofrío, prestigioso elemento de la cultura, de la política y del pensamiento en la República del Ecuador. Solamente para despedir la programación del día de hoy, voy a referirme a algo observado el día lunes en el celular de mi cónyuge, que ella siempre muy gentilmente me hace ver en su celular. Me mostraba un comentario de doña Yanedi Nostroza, que está operando de la misma manera como trabajo yo, y que me complace verle a doña Yanedi Nostroza trabajando de esa manera. Ella decía muy realmente lo que está ocurriendo en la República. Le observé todo el mensaje en el celular de mi cónyuge, de mi esposa, y decía que casi todos los elementos que rodean a los candidatos estaban emparentados con el prófugo de Bélgica. Todos los candidatos tenían que ver gente del prófugo. ¿Cómo se metió el cáncer social del prófugo en casi todos los candidatos? Que le lavaron el cerebro, pues. Sí, lavados el cerebro. Y me doy cuenta que hasta Fernando Villavicencio tenía a la señora Paula Romo tras los pasos de Fernando Villavicencio. Y dice la gente, dicen las bocas, que doña Paula Romo se separó del correísmo
a los 5 meses del gobierno de Correa. Bien por ella. Si se separó definitivamente y si lo hizo a conciencia para alejarse de ese cáncer social que les carcome a gran mayoría de los políticos en el momento actual en esta república. Me quedé extasiado viendo el comentario de Janet Nostroza, pero muy real y muy lógico, de que casi todas esas raíces del prófugo estaban metidas en la política del Ecuador. Pero lo que acaba de mencionar Manuel Vivanco Río Frío es otra gran verdad. De llegar cualesquiera de las 3 personas que tienen posibilidades para el año y medio gobernar el país, pues estaríamos ya viendo un poco de oxígeno, respirando un tanto más positivamente para cambiar la suerte de este país. Porque como se encuentra el Ecuador actualmente, putrefactado en una podredumbre política, nos haría bien que cualesquiera de esas 3 personas que nombró Manuel llegue a Carondelet. Y ese sea un despertar directo para que en los próximos 4 años, después del término del año y medio que queda, vuelva el Ecuador a enrumbarse en otro panorama político, económico, social. Porque lo que hacen las virtudes de los países en este planeta llamado Tierra es lo político, lo económico y lo social. Y tenemos que mejorar esos 3 aspectos, porque en todos esos entró el cáncer social del prófugo que se encuentra en Bélgica. Ecuatorianos, ecuatorianas, Dios quiera que la próxima semana le podamos entrevistar a don Lolo Echeverría. Considero una entrevista importantísima, porque él ya dijo en un programa de televisión que le escuché y que le puse mucha atención, que nuevamente va a triunfar en las elecciones de agosto el anticorreísmo. Y todos deseamos y queremos, por el bien de esta república, que triunfe el anticorreísmo. Será hasta la próxima semana, mediante Dios lo permita. Estuvo con ustedes Osvaldo Rodrigo Leas Játiva en Dialogando. Muy buenos días. Felicidades. Sentita Radio TV, siempre contigo. Agradecemos a nuestra amable audiencia por su sintonía. Recuerden que mañana tienen una cita con La Consentida Internacional.